Hola, soy la doctora Luz Mariel Flores Bautista, responsable del área de prevención y atención de la violencia de género y discriminación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa vamos a platicar sobre algunas estrategias sororas de seguridad en los espacios públicos, en la UAP, que trabajamos constantemente por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos. Bueno, me gustaría comenzar con una breve presentación de las invitadas del día de hoy. La maestra María Elena Bravo Hernández, responsable del área de atención a la salud emocional de la DIGE-UAP, así como la maestra Carolina Centeno Roldán, responsable del área de institucionalización de la perspectiva de género. Sean bienvenidas y me da mucho gusto que estemos aquí de forma conjunta para elaborar lo que es este programa del día de hoy, que como lo hemos mencionado, pues vamos a abordar algunas estrategias sororas para prevenir la violencia de género en los espacios públicos. Me gustaría iniciar con una serie de preguntas y la primera de estas es concentrarnos sobre estos espacios públicos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esos espacios públicos? Por ejemplo, calles, transporte público, espacios de ocio, entretenimiento, parques, entre otras, ¿no? La pregunta que les quiero formular es, ¿cuál es la importancia de analizar estos espacios públicos desde una perspectiva de género y qué pasaría si no se considerara? Maestra María Elena. Bueno, gracias Mariel. Bueno, creo que la manera de vivirlo, de transitar los espacios públicos que has mencionado, tiene que ver, está planteado a partir de nuestros cuerpos y los significados que socialmente tienen nuestros cuerpos. Y las experiencias son diferentes, tanto para la población de la diversidad sexual, para las mujeres y para los hombres. Entonces, en general, hay un desafío para nosotras en términos de cómo vivimos o cómo circulamos en estos lugares, incluso definida a partir de los horarios. O sea, los horarios también marcan. Si la noche se hizo, entonces hay como afirmaciones que me parece que son significativas, como si las noches se hicieron para las mujeres, ¿no? Si los espacios públicos se hicieron o no para las mujeres. Y hoy también vemos que población de la diversidad sexual se expresa abiertamente en su identidad y que también son sancionadas, también viven hostigamiento a partir de eso. Entonces, no considerar la perspectiva de género implica partir de que lo vivimos igual y no es verdad. Por supuesto que también hay contextos, como los urbanos y rurales, que podríamos ir comentando sobre ellos. Muchas gracias. Y bueno, también le he dado la palabra a la maestra, pero sí me gustaría enfatizar este tema de cómo es que se viven diferente por tu cuerpo, ¿no? O sea, eso es fundamental, ¿no? Cómo es que dependiendo el cuerpo en el que estás habitando, también es distinta la forma en la que transitas en estos espacios, ¿no? No sé si nos podría profundizar más en esto, maestra Carolina. Gracias. A mí me gustaría plantear una pregunta para que todos aquellos que nos están observando en este programa se pregunten cómo viven ustedes este espacio. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que cuidan antes de salir de casa? ¿Qué es lo que cuidan antes de salir del trabajo? ¿Y qué es lo que ocurre en esos trayectos? Y eso estamos hablando de un trayecto cotidiano. Pero ¿qué pasa cuando salimos al parque, a una exposición, a un concierto? ¿Cuáles son los elementos que a veces brincan y que nos hacen pensar y sentirnos vulnerados, como bien lo decías, respecto de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que protegemos cuando hay un problema violento, se nos presenta un hostigamiento, un acoso callejero? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? Y entonces, cuando trabajamos con la perspectiva de género, nos damos cuenta que hay otras realidades, la realidad de las personas en la diversidad sexogenérica, la realidad que viven las personas en la interculturalidad. No es lo mismo salir
con nuestra apariencia, con la piel. Entonces estos cuerpos que aparentemente son iguales o nos dicen muchas veces son iguales, se convierten en diferentes y eso nos permite mirarlo con perspectiva de género. ¿Qué sucede cuando no ocupamos la perspectiva de género? Bueno, los espacios no están pensando desde la lógica de estos cuerpos, de lo que necesitarían, las construcciones, los callejones, las luces. Entonces el tener una luz en un callejón transforma la realidad que se puede vivir en ese callejón. Entonces, no pensar con perspectiva de género a veces nos puede vulnerar, aún más siendo mujeres, y ya lo decía, mujeres en la diversidad sexogenérica, en la diversidad intercultural, pero también hay otras realidades que son las mujeres en esta discapacidad, porque también los espacios públicos pensados sin esta lógica de perspectiva de género y además que tenemos que utilizar ciertos espacios con ciertas especificaciones como los baños públicos, las aceras, el acceso a los transportes, pues eso nos permite como que ampliar cómo se debe planear y también cómo debemos vivir estos espacios en libertad. Muchas gracias. Y bueno, ciertamente hay una clara distinción de cómo se viven los espacios públicos desde nuestros propios cuerpos y que lo ha ampliado todavía aún más la maestra Carolina, porque existen diferentes cuerpos, o sea, podemos tener diferentes características en un propio cuerpo, ¿no? Desde ser una persona que reside en una comunidad indígena, por ejemplo, y adicional a ello poder ser una persona de la diversidad sexogenérica o ser una mujer con discapacidad, ¿no? Y entonces sí es importante que vayamos considerando como las propias vivencias de cada una de las personas, de estos grupos poblacionales, también sus diferencias pero coincidencias, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían, a propósito de la violencia de género, que si bien sabemos que afecta a toda la población, ¿no? Sí me gustaría enfatizar cuál es la importancia, o en este caso, cómo viven particularmente o qué les distingue su vivencia de las mujeres en los espacios públicos, es decir, cómo viven comúnmente las mujeres estos espacios públicos. Bueno, a mí, mira, te escuchaba y pienso en varios momentos, pienso en este retorno a clases, ¿no? En la universidad, este retorno laboral de toda la comunidad, y me pienso como este impacto, por ejemplo, de las estudiantes rurales, que por primera vez dejan a sus familias y viajan a la ciudad de Puebla o a otras ciudades donde están los complejos universitarios, y me parece que hay que el tema, o sea, se vive entre sorpresa, inseguros, tienen que estarse cuidando todo el tiempo, además les sorprende, o sea, la realidad les va a sorprender porque vienen de lugares más pequeños y la ciudad de Puebla tiene un desafío impresionante de seguridad, que a partir no solo de que son mujeres, sino de que son foráneas, y que no han desarrollado una serie de medidas de prevención y demás, pues las desafía, y me parece que están como, tienen un riesgo adicional, ¿no? Creo que tienen un riesgo adicional que podría complejizarse también si planteamos el tema de una discapacidad, por ejemplo. Entonces, creo que si lo pusiera en pocas palabras, diría que lo viven con constante inseguridad, con miedo, ¿no? Creo que con miedo. Sí, también quiero recuperar su otra participación, maestra, que salió un tema importantísimo, ¿no? El acoso y el hostigamiento, ¿no? Entonces, sí me parece fundamental, porque ahora lo menciona la maestra María Elena, pues sobre todo cuando llegas a un lugar que no conoces, ¿no? Que tomas estos transportes públicos o en las propias calles, cómo se está transitando, ¿no? Entonces creo que sí es relevante lo que también comentaba la maestra Carolina en la pregunta anterior del tema del acoso y el hostigamiento, ¿no? ¿Cómo se vive en este sentido por parte de las mujeres, maestra? Bueno, no tenemos una estadística clara de cuántas mujeres son acosadas diariamente,
pero sí podemos hablar de que todas y cada una de nosotras hemos tenido una experiencia de acoso, de hostigamiento en algún momento, calle, transporte público y hasta en un transporte privado, ¿no? Como podría ser un taxi. Entonces, creo que lo más importante de esta dinámica que estamos observando es seguir observando, porque además ya hay plataformas en donde tus familias te pueden monitorear. ¿Y qué nos está diciendo esta plataforma? Que si está teniendo una cantidad de rating alto sobre cuántos usuarios tiene, pues nos está diciendo que efectivamente las mujeres están necesitando ser monitoreadas por sus familiares. Porque en este ejercicio de salir, como bien decía la maestra María Elena, de salir a un espacio que aún no conocemos, que va a ser nuevo, necesitamos tener ciertas herramientas que nos permitan estar en contacto con aquellos que van a llenarnos, ocuparnos y se van a preocupar por nosotras. La universidad está trabajando precisamente por hacer los espacios universitarios más seguros. El sistema de transporte universitario ya nos los decían a través de estos talleres que hemos organizado en la Dirección Institucional de Igualdad de Género sobre estrategias sororas. ¿Qué les parece a las alumnas con las que hemos trabajado? Que efectivamente el sistema de transporte universitario está funcionando y ellas se sienten seguras en este transporte. Entonces, a levantar la voz y decirles a nuestras compañeras y a las personas interesadas que también contamos con este transporte que les va a permitir sentirse seguras en un trayecto desde su casa hasta la escuela y viceversa. Y también que hay otros elementos que a través de este taller estamos construyendo, en donde pensamos que es importante crear redes de apoyo entre nosotras para que compañeras, maestras, también del trabajo, de la escuela, porque ya sabemos que ahora la dinámica de nuestras estudiantes no solo se rige en venir a la escuela, sino que vienen a la escuela, pero después de la escuela van al trabajo. Entonces, en esta dinámica, ir creando redes, reconocimiento de sus espacios, para que en determinado momento, si alguien no te responde un llamado de emergencia, puedas recurrir hasta a una persona, una maestra o una compañera. Muchas gracias, maestra. Y bueno, hablando a propósito del sentir, ¿no? Lo decía, que te haga sentir segura, ¿no? Por ejemplo, sí me gustaría enfatizar entonces qué le hace sentir a las mujeres, particularmente el acoso y el hostigamiento sexual, maestra. Yo podría hablar de lo que he escuchado, por ejemplo, en mi trabajo, en mi área en particular, hay una sensación enorme de vulnerabilidad, inseguridad, o sea, el acoso que, por ejemplo, han experimentado vía redes, no solamente en el espacio público concreto, sino estos otros espacios públicos. Inseguridad constante, tiene consecuencias de estrés, incluso hay estrés postraumático, una vulnerabilidad y miedo constante. Y también desconocimiento sobre si las autoridades diversas, tanto internas como externas, podrán responder para esta protección que se debiera dar. Entonces, es creo que lo podría resumir ahí, o sea, no se sienten seguras, no se sienten seguras, no nos sentimos seguras, no en este momento histórico en este país, me parece. También hay algo que me gustaría enfatizar, es que adicional pues como a estos sentimientos, ¿no? Podríamos incluso denominar negativos, ¿no? Miedo, inseguridad, por allí en estos talleres, que a propósito de esto se llaman estrategias sororas y que se están ofertando también en el marco de la Semana de Prevención de la Violencia con Perspectiva de Género, que en un momento hablaremos de la programación.
También se han mencionado, ¿no? Cómo es que también hay esos sentimientos de asco, de miedo, inseguridad, pero también hay un hartazgo, nos mencionaban, ¿no? O sea, ha llegado a reflejar dentro de estas participaciones activas cómo también esa vivencia potencia a una búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, no sé si me pudieran comentar un poco más de esta parte de transformación, ¿no? Bueno, creo que en esta parte es algo que debemos hacer bien importante, es quitarnos la culpa. Muchas mujeres tienen este sentimiento de ¿por qué no salí más temprano? ¿Por qué no me fui por aquí? O sea, no es nuestra culpa. La culpa es de aquella persona que nos ha acosado y nos ha hostigado. Es el que agrede, él es el culpable. Y nosotros somos las personas agredidas, somos las víctimas. Entonces, transformemos esa idea de que nos equivocamos, no salimos a la hora. No, nos pasó y ahora lo que tenemos que hacer es valorarnos, ejercer una resiliencia sobre ese acto que hemos vivido. Si necesitamos platicarlo o comentarlo con alguien más, hagámoslo. Y aquellos que reciben esta información, este relato de hechos, no juzguemos a las personas, porque es el hecho de aceptar lo que ellos están viviendo, porque no vamos a juzgarlas, no debemos a juzgarlas, y eso se trata de una estrategia, precisamente una estrategia sorora, en donde vamos a permitir crear un espacio entre compañeras para que no se sientan más vulnerables, además de lo que acaban de pasar. Esa es una cosa. Pero ahora vamos a revalorizar, vamos a levantar la voz, debemos decir esto es violencia y vamos a buscar técnicas para no volverlas a vivir, pero también para compartir qué nos ha funcionado, qué podemos hacer, cómo podemos cambiar. También esta cultura de violencia e inseguridad, bueno, irnos sintiendo más seguras, porque además no podemos ir por la vida escondiéndonos y sintiéndonos inseguras, sino tener las herramientas. Dirección de Acompañamiento y Seguridad Universitaria, DASU, tiene su asterisco 111. Si ustedes no pudieran tener otro número, puede marcar y la seguridad al interior de la universidad estaría con ustedes acompañándolas. Otros mecanismos, ya lo decíamos, a partir de estas aplicaciones de monitoreo, y también las redes para que sepamos en qué momento, quién nos acompaña, qué compañeras están coincidiendo en algunas clases, y saber que estamos en esta universidad y cualquiera administrativa, maestra, les va a apoyar en cualquier momento. Claro, muchísimas gracias. Bueno, y a propósito de las estrategias sororas, ¿qué es entonces la sororidad? ¿Y cuáles serían algunas de estas estrategias o propuestas que han surgido de los propios talleres? Yo entiendo la sororidad como un acuerdo que está ahí, o sea, que se da entre mujeres aún sin conocernos, de apoyo para ir respondiendo. Es como una forma de vida, una creencia, pero que se lleva a cuestiones tan prácticas como apoyarnos ante una situación de acoso, por ejemplo, de tocamiento en el transporte público, de acoso en la calle y demás, de acompañarnos para responder y protegernos ante situaciones que solo entre nosotras y a partir de nuestros cuerpos y nuestras experiencias desde ahí podemos comprender. Me ha maravillado escuchar estrategias de compañeras en nuestros talleres que plantean lo que han podido hacer, ¿no? De monitorear a su compañera vía celular, de estar atentas de que cuando ya llegaron a un lugar más seguro, de buscarse y hablar, como bien decía la maestra Carolina, de hablar sin criticar, ¿no? Sin cuestionar por qué estabas ahí o por qué andabas vestida de tal o cual manera, sino asumir una postura mucho más empática de género, ¿no? A partir del género,
Y bueno, pues creer estar como apoyo, como escucha y reconocer también las otras experiencias y prácticas que han sido útiles a otras compañeras para protegerse y transitar en este espacio en el que se nos cuestiona tanto, ¿no? Creo que, bueno, yo lo dejo por ahí. Sí, muchas gracias, maestra Carolina. Bueno, antes de avanzar, quisiera decirles que estamos en esta semana. Es una semana de prevención de la violencia con perspectiva de género, conflictos y dilemas. Estamos en diferentes actividades que comienzan el miércoles 31 de agosto. Estas actividades van a tener transmisión a través de Facebook Live de Dije, entonces van a estar colgadas en nuestra página, las pueden revisar. Van a haber conferencias magistrales con temáticas sobre las mujeres en organizaciones de seguridad públicas y privadas, mesas de trabajo, el mayor problema a nivel nacional, la participación de las mujeres en crimen organizado, pero estas miradas desde ¿por qué hemos llegado a este punto, no? Y también plantear qué es lo que debemos hacer como universidad para prevenir el que las redes de crímenes organizadas sigan participando de personas vulnerables, ¿no? Porque es este ejercicio de ir, revisar ciertos contextos y aprovecharlos para tener filas de personas que trabajan para ellos y entonces ir buscando e ir enseñando que hay otras formas de vida y eso es uno de los principios que buscamos a través de este programa. Van a haber 2 mesas, los días 1 y 2 de septiembre y vamos a clausurar nuestra semana con una conferencia magistral. Entonces los invitamos a buscar la programación a través de las redes de Dije, dije.ua.mx o Facebook de Dije, Dirección Institucional de Igualdad de Género. Y bueno, ahora sí, pasando a esta pregunta, quisiera yo decirles que en la dirección estamos trabajando en la construcción de diferentes materiales. El día de hoy traigo este pequeño tríptico que hemos titulado Cómo vivimos las mujeres en los espacios públicos, pero también estamos trabajando en la creación de manuales para que a través de estos talleres que los hemos hecho comunitarios entre alumnas, maestras y administrativas, podamos crear herramientas en la que toda la comunidad universitaria participe y podamos tener miradas actualizadas, porque las diferencias generacionales de seguridad entre mi persona y las alumnas en la actualidad precisamente han cambiado y entonces por eso estamos diseñando estos talleres y estos materiales. Muchas gracias. Y bueno, que eso es fundamental, tener como toda esta participación activa, o sea, que es decir, que se convoca desde diferentes edades, ¿no? Pero también de diferentes sectores, tanto académicas, administrativas, alumnas, y que ciertamente nos enfatiza la importancia de que todas tomemos voz y también compromiso para atender también estas formas de violencia que vivimos en el día a día, pero también esa estrategia de formar las redes, ¿no? De cómo es que las redes de apoyo también son fundamentales para trabajar todas estas temáticas, ¿no? Pues les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y sobre todo su presencia, por acompañarnos en esta ocasión para hablar sobre todo estas medidas o estrategias preventivas con perspectiva de género, invitarles que sigamos, bueno, en este caso a las personas que nos visualizan, que pues sigan nuestras redes sociales, allí van a encontrar pues toda la programación de las que nos acaba de comentar la maestra Carolina. Y pues sin más, les agradezco mucho haber estado con nosotras en este programa. Muchas gracias a quienes nos visualizaron. Hasta la próxima.